Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers al podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de mitos y tendencias de educación y adiestramiento canino con nuestros amigos Patacaster, colaboradores de esta casa, favoritos del Educadoc, la mejor escuela de educación y adiestramiento canino en Granada, León y también en línea, Gonzalo Trigo y Fran Murillo. ¿Cómo están, chicos? Yo quiero que me digan cómo iniciaron este año, porque estamos a final del primer mes del año y los patalovers no los han visto, no los han escuchado, al menos por este medio. Muy buenas, bienvenidos chicos, encantados de estar aquí en 2022. Yo creo que este año sí que vamos a cruzar los dedos para que este 2022 no sea como esa imagen que teníamos de el 2020 que va a ser un año muy bonito y mira lo que pasa, ¿no? Este 2022 yo creo que va a ser el año del cambio. Que así sea. Muy buenas también a todos y a todas. La verdad es que, como dice Fran, seguramente este año nos va a reparar muchas cosas. Yo creo que todos los años nos reparan muchas cosas y al final a todos sobrevivimos, a todos seguimos para adelante. Y al final, con buena actitud y con mucha alegría, hay que tirar para adelante y darle caña. Así que 2022, allá vamos. Allá vamos. Y qué mejor manera de tomar este primer mes del año que ya se está acabando para hablar de lo nuevo, esas energías, todo eso renovado. Al final hay que entrarle así a los años, ¿no? Por eso es que elegimos este tema de mitos y tendencias de educación y adiestramiento canino, pero no se puede hablar de lo nuevo sin antes entender lo que hemos dejado atrás. Esas épocas del alfa, del dominio del hombre sobre el perro, de eso, bueno, y los animales en general, de esos métodos totalmente unidireccionales y de muchas veces involucraban maltrato animal. Cuando el mundo se dio cuenta de que este tipo de educación y adiestramiento canino estaba mal. Vamos a empezar como por esa parte, ¿no? Venga, hoy le voy a dejar empezar a Fran porque este año es un año nuevo y después siempre dice que empiezo yo y que no sé qué. Entonces esta vez se la voy a dejar a Fran para que empecemos el año con cambio de dinámica. Venga, vamos a empezar con el pie cambiado, a ver si arrancamos mejor. Perfecto. Bueno, pues seguramente toda la gente que nos escucha tiene, ¿no?, en su repertorio, en su cabeza, las técnicas tradicionales, ¿no? Todo el mundo siempre ha escuchado hablar de, ¿no?, en mi pueblo siempre se hizo así, mi padre, mi abuelo hacía esto con los perros y le iba bien. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que en la sociedad hay implantados una serie de mitos y muy arraigados además, y vamos a ir de lleno a ello porque queremos avanzar y porque hay mucho que tratar en este tema, ¿no? El mito y sobre todo el falso conocimiento que tenemos muy arraigado en la sociedad parte sobre todo de la década de los 70, de 1970. Estamos hablando de hace ya 50 y tantos años. 50 y tantos años son bastantes años para que la sociedad pues avance y el conocimiento pues se expanda. ¿Qué se ha hecho? Se ha expandido ese conocimiento. Lo que ocurre es que hay ciertos arraigos que nos cuesta mucho mover, ¿no? En la década de los 70, un biólogo, David Meck, realizó un estudio y de ese estudio se extrajeron resultados que fueron resultados corregidos por él mismo décadas después, ¿no? Entonces, en ese estudio se acuñan términos fundamentales que todo el mundo conoce, como el término de la dominancia, el lobo alfa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, sin meternos demasiado en tecnicismos para que todo el mundo pues entienda un poco cómo funciona esto, ese estudio tuvo varias carencias, varios sesgos, ¿vale? Todo estudio tiene que tener unas variables de control y tiene que estar en un contexto controlado para que los resultados sean válidos, ¿no? Se puedan validar por la comunidad científica. En ese estudio, en primer lugar, se estudiaron lobos, Canis lupus, ¿vale? El perro es Canis lupus familiaris. Es una especie completamente diferente, por tanto no se pueden extrapolar de una forma directa ningún resultado y en este caso no digo que el propio David Meck fuera el culpable de ello, pero la sociedad y sobre todo en algún momento pues, los medios de comunicación y el boca a boca pues acabaron cometiendo el error
de hacer esa extrapolación enseguida del Canis lupus al Canis lupus familiaris. Entonces, el estudio se realiza sobre lobos, se realiza en segundo lugar sobre lobos pertenecientes a un grupo artificial, es decir, el grupo social que se formó para hacer ese estudio no era un grupo establecido de forma natural, sino que se cogieron diferentes individuos y se pusieron dentro de un mismo entorno, con lo cual ese es otro de los sesgos importantes. En un contexto natural, los grupos sociales se forman de una forma natural y generalmente incluso de una forma familiar, como luego él mismo incluso acabó cambiando los términos de lobo alfa por padre reproductor, macho reproductor y hembra reproductora en lugar de lobo alfa, ¿no? Entonces, como decíamos, se hace en lobos, no en perros, el estudio. En segundo lugar, se hace en lobos de diferentes grupos sociales, con lo cual ahí ya se podía saber que iban a surgir ciertas problemáticas provenientes de que son individuos que no se conocen entre ellos, que no tienen una vinculación social directa entre ellos. Y además se hacen unas condiciones de cautividad 100%, en la que los recursos eran controlados por los humanos, no había recursos naturales accesibles, etc. Entonces, todas esas variables hacen que enseguida en ese estudio se empieza a observar episodios de agresiones, episodios de posesividad por recursos y se extrae el término dominancia, ¿vale?, como el uso de la presión activa para el acceso a según qué recursos, ¿no? No significa que la dominancia no exista, no significa que las jerarquías no existan, significa, y lo que queremos comenzar al menos dando esos datos aquí en este primer episodio de 2022, es que ese estudio se hizo en un contexto no adecuado, con animales no adecuados, porque son diferentes grupos sociales y además con una especie diferente, ¿vale? Por tanto, él mismo, el propio biólogo David Meck, rectificó décadas después varios de los datos que se extrajeron de ese estudio. Entonces, bueno, pues el cambio, respondiendo un poquito a la pregunta que tú nos hacías, ¿no? El cambio no es un cambio ni que suceda de forma radical ni de forma inmediata, ¿no? Sino que década tras década también ayudó que David Meck pues, aportara un poquito de luz diciendo que se equivocó, ¿no?, en ciertos términos y en ciertos aspectos de ese estudio, pues el cambio se va haciendo poco a poco, ¿vale? Se va haciendo poco a poco, nos damos cuenta de que no solamente un estudio es el único que nos aporta información, sino que en la última década, los últimos 15 años, hemos obtenido un montón de estudios de cognición social en perros que son muy importantes de cara a los hallazgos que hemos descubierto por sus capacidades cognitivas, por sus capacidades sociales, y creemos que incluso todavía estamos en ese proceso de cambio, ¿no? No deja de llegarnos familias a Granada y a León que todavía pues tienen ese mito muy dentro, ¿no? De tengo que ser el líder en mi casa, tengo que ser dominante, mi perro es muy dominante, etcétera, etcétera. Y al final no saben muy bien qué es lo que están diciendo, simplemente es algo que han oído, que su perro quiere todo el tiempo ser el líder y escalar en la escala social, y nos pone esa presión a nosotros mismos, ¿no? De no, pues si mi perro quiere ser el líder, tengo que impedírselo enseguida para dejarle claro que soy yo, ¿no? Entonces, bueno, viene un poco por ahí la historia. Sí, ahí es increíble cómo todavía después de tantos años del perro conviviendo con el humano y, como ustedes siempre dicen, estudiándolo, cómo todavía caemos en relacionar tan directamente al perro con el lobo, cuando en realidad estamos hablando de la evolución de la especie allá, o sea, es el perro, ya allí sesgarlo en eso ya no, creo que no es valedero, ¿no? Creo que ya el perro nos ha demostrado pues todo lo que ha evolucionado a través de su relación con nosotros durante tantos y tantos años. Claro, sobre todo lo que comenta Gaby es ver de dónde viene esa diferencia, ¿no? ¿Dónde ha habido esa evolución? ¿En qué aspectos, ¿no? Y sobre todo la gran diferencia, la divergencia evolutiva, ¿no?, entre lobo y perro, pues surge en diferentes variables, ¿no? La primera es la relación con el entorno. El lobo sobrevive gracias al principio de precaución, sin embargo el perro sobrevive gracias a su capacidad adaptativa. Es decir, el lobo sobrevive por el miedo y estar lejos del humano, lejos de la sociedad, estando en entornos naturales muy enriquecidos, donde ellos tienen pues su espacio, su población para la caza y
tiene paz, ¿no? Donde pueda tener paz. Sin embargo, el perro sobrevive en todo entorno cambiante. En un mismo edificio puede haber 15, 20, 30, 40 perros. Eso no sería posible en una sociedad natural, ¿vale? Sino en una sociedad más artificial. El perro ha sido, esa divergencia ha ido en esa capacidad de adaptarse a cualquier tipo de entorno. De hecho, el perro está en todas las partes donde hay humanos. Es como la especie más adaptada a diferentes espacios, ¿no? Entonces, Sí. por un lado tenemos la divergencia en cómo estas dos especies se adaptan al entorno y que una busca el principio de precaución y que otra lo que busca precisamente es poder adaptarse a todo tipo de situaciones para poder convivir bien, ¿no? Y poder convivir en paz y poder convivir siendo feliz, ¿no? Busca ese contacto social. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos en las capacidades esa adaptación diferente al entorno ha hecho que se generen diferentes capacidades de cognición social, que estaba hablando Fran. El perro lleva muchísimos años estudiándolo y por lo tanto esa divergencia también en sus capacidades de cognición social se han ido dando. Entonces empezamos a ver que tenemos diferentes variables que han influido en que tengamos diferentes individuos que se comportan diferentes. Por lo tanto, aplicar una teoría de los años 70, como decía Fran, a especies que se comportan y sus variables son diferentes, pues al final no es útil o no es realmente lo más efectivo, ¿no? Porque al final Fran ha hablado de dos cosas que son súper importantes. Por un lado, lo que es la presión activa, ¿vale? Que la presión activa al final no dejaría de ser ejercer un aversivo en la escena para poder controlar el comportamiento de otro individuo, ¿vale? Y por otro lado, ha hablado del papel de los medios de comunicación, porque yo estoy seguro de que ningún propietario sabe quién es David Meck, pero todo el mundo sabe quién es César Millán, ¿vale? Sí. Entonces, realmente creo que David Meck tiene parte de responsabilidad en todo esto, pero los medios de comunicación son los grandes responsables de todo esto, ¿no? Y al Sí. final, nosotros lo sabemos, hemos hecho televisión, entonces sabemos que la televisión pues se hace y se pone lo que se quiere y lo que no se quiere fuera, ¿no? Y que es donde la Sí. gente más se llega a la gente a través de esos medios. Y como te digo, estoy mucho más seguro de que esta figura americana tiene mucho más poder que la misma figura de David Meck. Y al final hay un problema porque se ha acercado el mundo de la educación y el adiestramiento canino a las familias a través de un medio comunicativo y no a través de la ciencia, porque al final el problema es que la gente piensa que esto es una cuestión de dones y de lo que ha reproducido y ha visto a través de los medios de comunicación, cuando realmente esto es ciencia del comportamiento. Y si pudiésemos acercar a la gente la forma de trabajar con sus perros a través de la ciencia y no a través de los medios de comunicación sensacionalistas o basados en sesgos, que a lo mejor sí que César Millán sabe quién es David Meck, pero no lo que ven a César Millán, ¿vale? Pues podríamos alcanzar diferentes resultados, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener en cuenta las variables que dan diferencian al perro y al lobo y por otro lado también señalar que a la gente se le ha llegado la información a través de los medios de comunicación y no a través de la comunidad científica. Y ahí es donde está el problema. Sí, de hecho, ahora que mencionas un ejemplo, ¿no? Como el de César Millán, esa parte que mencionas de los medios de comunicación, pues es totalmente cierta. De hecho, ahí está esa teoría de Bandurra de hace tantos años que todavía está vigente y hoy más que nunca, ¿no? De hecho, hoy más que nunca porque incluso con las redes sociales, o sea, ya vemos un cambio en los medios, pero vemos que entonces igual se idealizan figuras y esas figuras se convierten en ídolos y copias patrones sin entender muy bien de qué va. Y eso es algo que no murió ahí tampoco, porque todavía el año pasado en Netflix, yo no sé si al final lo terminaron quitando o no, pero también hubo otro americano que sacó también un programa, ustedes saben cuál es, y también era un programa en el que pues de hecho era incluso bastante más aprensivo, si se quiere, que César Millán. Entonces, de alguna forma es como desempolvarnos esos
esos estereotipos que nos colocan en forma de ídolos, de personas, quizás hay un tema aquí que es central, de hecho tú lo mencionaste y yo le voy a dar como una forma a eso, que es el pensar o idealizar a estos personajes que más allá de ciencia, que quizás la conocen, pero no, lo que toman es como un show, son personas que tienen un don y que son unas personas milagrosas, que solamente ellos tienen el don para poder hacer que los perros se comporten de una manera, y eso no es así, o sea, de alguna forma, además cada perro es un individuo y tiene toda esa parte cognitiva, toda esa parte de experiencias también desde que nació. No es lo mismo un perro que fue abandonado y maltratado a un perro que nació en una familia donde le dan amor y cuidado. Entonces, es como, primero, no englobar, segundo, no pensar que ustedes, los educadores y adestradores caninos, son personas que más allá de todo lo que se han instruido, que sí, que son personas brillantes y son abocadas a su profesión, eso sí, pero que son unos dioses, que ustedes tienen un don que no tenemos los mortales, no es así. Lo que pasa es que ustedes se educan, cosa que nosotros no hacemos, y por eso al no hacerlo copiamos esos patrones que están errados. Y se supone que ya habíamos pasado esa página, y mira que igual el año pasado otro medio de comunicación nos demostró que no tanto, porque volvió a salir. Claro, que esta vez de alguna forma lo cancelaron, pero que volvió a salir. Entonces, ¿cómo hacer para desempolvar esos mitos? Porque al final son mitos. Yo no tengo que alar a mi perro cuando voy en la calle para que se comporte y hacer que esté a mi lado todo el tiempo y hacerle... Y es como generarles todo ese miedo, ¿no? Bueno, al final, hablar de ciencia puede parecer aburrido, ¿vale? Y a lo mejor hoy en día no buscamos conocimiento, buscamos entretenimiento, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y desde el momento en el que los medios sean los que acerquen a la gente la educación canina, pues vamos a buscar siempre que sea entretenimiento más que conocimiento. Entonces, partiendo de que la base para llegar a la gente ha sido la televisión y ahora las redes sociales, y eso cada vez tiende más a perder calidad y ganar instantaneidad, pues es muy probable que se siga en la misma línea, ¿vale? Tratando de reproducir eso. También es cierto que las sociedades van cambiando y, como ya también habíamos hablado, ahora hay una nueva ley, proyecto de ley de protección animal, y las sociedades van cambiando y la gente se va concienciando más, y la gente sabe que ya no le quieren que le peguen a su perro un jalón de correa, o que le den con un collar de pinchos, o que le den un golpe así like a touch, ¿vale? Y o electricidad, que también lo hacían, a ver. Etcétera, etcétera. Entonces eso cada vez, pues, es decir, claro, hay más información, pero claro, también al haber más información es más difícil saber cuál. A lo mejor una buena idea sería acercar la parte científica de una manera dinámica, ¿vale? Claro. Hay mucha gente de diferentes ámbitos científicos que tienen canales de YouTube que son súper dinámicos, ¿no? Y que te permiten entender las cosas mucho más fácil. Y creo que a lo mejor en esa línea, si los medios deberían de enfocar, ¿no? su trabajo a acercar la ciencia de una manera dinámica, no acercar esa figura del gurú, del don, de lo que no es reproducible. Porque nuestro trabajo como educadores precisamente es que lo que hacemos sea reproducible. Para que lo que yo sé tú lo puedas extrapolar y tú seas la que puedas trabajar con tu perro y puedas enseñarte, y ese conocimiento ya te sirva para ese perro y para el resto de perros. Pero bueno, volviendo un poco al punto, ¿no? De esa evolución, y para transcurrir un poco en esta línea temporal de cómo ha ido cambiando, pues Fran hablaba de esta parte de los estudios de David Meck, pero también hace mucho tiempo ya existían corrientes científicas que hablaban de otros métodos que no tenían por qué ser punitivos, ¿vale? Para enseñar, en base a la ciencia del comportamiento, pues cualquier tipo de conducta, ¿no? O cualquier tipo o con poder hacer modificación de conducta, ¿no? Hablando así. Y eso desde los mismos años 20 del siglo pasado, ya es decir, casi 100 años, ya surge el conductismo,
es una corriente donde ya se empieza a hablar de refuerzo positivo y castigo, refuerzo negativo, castigo positivo y negativo, es decir, de refuerzo y castigo como estrategias para poder conseguir influir sobre el comportamiento. Al tener en cuenta esas variables, pues nosotros podemos trabajar de una manera sin utilización de aversivos, ¿vale? Para poder conseguir resultados y a través de la ciencia. Y después, durante todo ese tiempo, que eso ya surge, ya te digo, hace un siglo, en los últimos 20 años, pues han ido produciendo muchos avances que han ido puliendo esta variable tan puramente conductista de palo y zanahoria, por decirlo de alguna forma, para evolucionar más y centrarse más en las capacidades que al perro le hacen perro, ¿no? Volviendo otra vez al punto de inicio. ¿Qué es lo que a un perro le hace perro? Pues que es un predador, eso significa que tiene unas capacidades cognitivas muy estimuladas, que necesita estimulación cognitiva. No, un perro como predador necesita estimulación, necesita aprender, necesita entretenerse, necesita divertirse, necesita trabajar esa parte reflexiva, ¿vale? Y que es un predador social, ¿vale? Y eso significa que necesita y que debemos tener en cuenta sus capacidades de cognición social, ¿no? Y cómo se comunica con su entorno. Y ahí es donde a lo mejor deberíamos centrarnos, ¿no? Y ahí a lo mejor es donde deberíamos hacerle llegar a la gente, saber que un perro es un predador social y que sus capacidades, por lo tanto sus puntos fuertes son esos, y eso son lo que deberíamos potenciar, ¿no? Sus capacidades de cognición social, entenderlas, comprenderlas, integrarlas y poder trabajar en base a ellas. Sí, y ahí, y que esta seguro me la responde Fran, y tú después también vas a completar porque yo sé que es un tema importante, que es en esta evolución, en todo esto que ya entendimos de dónde vinimos y en qué estamos ahora, también existe por este mismo conocimiento y que personas como ustedes se encargan de cada vez darlo más a conocer, de hablar de toda esta parte de la cognición social, del perro como predador social, etcétera. Y de ahorita la ley que, bueno, empezó con reconocer que los perros son, bueno, los animales son seres sintientes. De alguna forma quisiera también poder entender qué está pasando ahora y quizás lo que vemos en las redes sociales, vemos mucho que este descubrimiento, que no es un descubrimiento de ahora, es algo que viene evolucionando, se ha convertido quizás en que entonces cualquier figura de educación o de adiestramiento canino, entonces es una figura de alguna forma mala o old fashion, o como que no, eso no, porque el perro tiene que ser quien es. Claro que el perro tiene que ser quien es, no hay ningún problema con eso y de hecho eso es lo que se busca. Sin embargo, quiero que me contesten esta parte de cómo vemos hoy en día la figura de especialistas, de profesionales como ustedes de la educación canina, cómo los tenemos que ver de alguna forma como figuras cercanas que nos tienen que ayudar a seguir conociendo al perro, porque por nosotros solos no lo vamos a hacer. Y cómo quizás muchas veces hay personas que satanizan esto un poco, que satanizan la profesión, y entonces dicen, no, es que no hay que hacer nada de esto porque hay que dejar que el perro sea. Entonces, por ahí. Tema... complicado el tema, complicado sí. Y espinoso. Pero bueno, muy interesante, muy interesante. Como decía Gonzalo, vivimos en la cultura de la inmediatez hoy en día, vivimos en la cultura de suena el móvil, llega un WhatsApp que hay que contestar inmediatamente, hay que estar pendiente de los trending topics de Twitter y de los hashtags de Instagram para estar al corriente de todo, ¿no? Entonces, hemos pasado un poquito, ¿no? de esa cultura tradicional, de lo que hacían nuestros abuelos, del boca a boca, del mito de los 5 monos de yo lo hice toda la vida porque lo hago porque se hizo toda la vida, a introducir un montón de conocimiento relativamente nuevo, a de repente saltar al mundo de las redes sociales, al mundo del eslogan rápido y apuntarnos enseguida a cualquier tipo de corriente que me pueda dar algún tipo de rédito, ya sea a nivel personal, sea a nivel económico o sea a nivel de prestigio o X, ¿no?
¿Qué ocurre con esto? Que puede ser eslóganes vacíos en muchos casos, ¿no? Y ahí viene la parte también un poquito que hablábamos del péndulo, ¿no? Veníamos de esa parte tradicional terrible donde se ha castigado muchísimo a los perros, donde se ha tratado a los perros de una forma que por falta de conocimiento, al fin y al cabo, a ese péndulo lo hemos soltado y nos hemos ido completamente al otro extremo. Y esto no significa que en el medio esté la virtud ni nada A mí odio lo del medio está la virtud, porque a veces la virtud no está en el medio. La virtud está donde está en este caso el conocimiento, ¿vale? Y el conocimiento científico, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones pues, vemos eso, ¿no? Vemos esas figuras de que los seres humanos ahora ya no debemos ni siquiera decirle nada al perro, que la educación canina incluso, y hablamos de educación canina respetuosa, educación canina en la que se trabaja de forma libre de miedo, sin ningún tipo de aversivo físico en el perro, etcétera. Uh-huh. Pero se empiezan a demonizar, como tú decías, o a satanizar cualquier tipo de actividad que hagamos con nuestro perro, cualquier tipo de interacción que propongamos a nuestro perro, incluso se están llegando a satanizar, ¿no? o a demonizar deportes caninos, que es cierto, y quiero dejar muy claro que en muchos deportes caninos se ha trabajado con aversivos físicos históricamente con los perros, pero por suerte eso está cambiando. Es decir, no debemos de cargarnos el deporte, sino debemos de cargarnos cómo trabajamos o cómo hacemos deporte con nuestros perros, porque sabemos que el deporte científicamente le estimula a nuestros perros, les viene bien y les gusta, siempre que se trabaje de una forma coherente. Uh-huh. Se satanizan también, y esto ya me parece terrible, que es cualquier actividad que sea acompañada de un perro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú, por ejemplo, hoy en día puedes ver en las redes sociales perfectamente que entrenar con tu perro con algún tipo de señales verbales puede ser algo terrible, y lo hemos visto en redes sociales y está a la orden del día, pero nadie pone en duda cuando ese pastor alemán, ese pastor belga, se sube encima de una montaña de escombros para buscar a un familiar tuyo que está enterrado a 4 metros porque ha habido un terremoto. Nadie pone en duda eso. Sí podemos poner en duda los métodos de cómo se ha entrenado ese tipo de comportamiento. Ahí no tengo ninguna duda y creo que ese debate es un debate sano. El cómo se entrena y el cómo nos dirigimos a nuestros perros y el cómo establecemos metodologías y tecnologías concretas de entrenamiento. Pero de ahí a demonizar cualquier tipo de actividad o comunicación con nuestros perros o cualquier tipo de actividad conjunta, entrenamiento o actividad educativa con ellos, creo que es un error muy grande y creo que además tenemos que tener en cuenta que todas las corrientes relativamente nuevas, modernas, que hablan de esta demonización de cualquier cosa que hagamos con nuestros perros, no están teniendo en cuenta el aspecto fundamental que es que nosotros hemos decidido que nuestros perros estén con nosotros en nuestras casas en un contexto urbano. Hay mucha gente que nos dice, no, es que mi perro no es capaz de estar en un contexto urbano. Bien, ok, se puede trabajar, se puede evaluar, se pueden hacer terapias de reducción de estrés, se puede trabajar con ese perro para que pueda estar mejor en ese espacio. Pero somos nosotros, al final, como humanos, los que hemos decidido que ese perro esté en ese contexto. Con lo cual, es nuestra responsabilidad, ¿vale?, trabajar de una forma coherente para que ese perro esté en las mejores condiciones posibles. Y eso no implica que tengamos que dejar al perro completamente en paz, que no se le pueda decir nada, que no se le pueda establecer unas rutinas, unos límites al perro también en el contexto cotidiano del día a día, y que no vayamos a este cambio tan pendular, tan drástico, que al final lo único que hace es, sinceramente, a toda esa gente que no está metida en el mundo del perro y que solamente hace que recibir lo que le dice el vecino, lo que le dice su primo, lo que le dice el amigo que acaba de adquirir un compañero perruno, lo único que reciben son hashtags, mitos y eslóganes vacíos, si no se preocupan de ir un poquito más allá y de profundizar, que hoy, por suerte, con las formaciones y con el acceso a la formación de calidad, pues tenemos más accesible, ¿no?, el conocimiento. Sí, sí. De hecho, es un tema súper interesante porque al igual que tenemos más accesible el conocimiento, no solamente por temas de formación, sino vamos a la raíz, ¿no?, que es todo el tema de las TICs, de las tecnologías de la comunicación y de la globalización.
pues esa inmediatez nos proporciona esa facilidad de tener acceso a educación de calidad de una forma más accesible, sin que cueste tantísimo, ni tampoco representa un esfuerzo mucho mayor. Por ese lado está muy bien. También no hay que decir que todo dentro de las redes sociales es malo o dentro del espectro digital, porque ustedes son un vivo ejemplo de eso. Ustedes son personas que son activas digitalmente y brindan información de calidad y su vocación mayor es dar formación constantemente. Y también hay personas que, como ustedes, han dado un salto hacia por ejemplo, sin irme más lejos, yo evidentemente trabajando en lo que trabajo, tengo que consumir las diferentes plataformas. E incluso en un medio que tú ves tan quizás banal como TikTok, tú puedes conseguir personas que son como ustedes, claro, son contadas, pero las hay, y que dan información realmente de calidad y se preocupan por formar. Y están también en ese medio porque de alguna forma hay que cambiar un poquito esos eslogans vacíos, como tú los dices, como tú bien los llamas. Entonces, yo creo que ahí la diferencia está en nosotros no podemos estar escuchando lo que dice el vecino que acaba de adquirir un compañero perruno y te dice, o los hashtags vacíos. Uno no puede seguir repitiendo como lorito, como decían los padres de uno no puede seguir en eso. Uno tiene que educarse para saber si la información que estás recibiendo es información de calidad o no, para saber si lo que está diciendo esa persona es absurdo o carece de bases o de verdad tiene algo que aportarte. Gracias, Gaby, por lo que acabas de decir. Eso se llama pensamiento crítico, ¿vale? Y es una habilidad que hoy en día es muy complicada de mantener con la cantidad de información que tenemos y con la cantidad de totalitarismos que se escuchan en ciertos momentos. Pero desde luego sí, el ejercer el pensamiento crítico y que todas las personas, incluso los que nos están escuchando ahora mismo en este podcast, que critiquen y que se planteen si lo que estamos escuchando en este momento es algo que para ellos tiene lógica, no tiene lógica, tiene sentido, no tiene sentido. Sí, 100%. Y bueno, ya hablando de esa parte de la evolución, queremos cerrar con qué nos trae de nuevo el educador para este 2022, porque sabemos que ustedes han sido pioneros pues, en muchísimas cosas y eso se lo agradecemos porque nos han enseñado durante tantos años. No solamente a los que amamos a los perritos, pero no somos profesionales de la educación, sino también a quienes quieren profesionalizarse o ya son profesionales de la educación canina. Entonces, cuéntenme esas innovaciones 2022 del educador. ¿Qué le ofrecen a la gente, tanto a los humanos que tienen perros en casa, como a los que quieren formarse? Bueno, pues lo primero que ofrecemos es lo que ha dicho Fran, ¿no? Fomentar la capacidad crítica, el pensamiento crítico. Los que han pasado por nuestras formaciones saben que siempre se trata de buscar el porqué del porqué del porqué del porqué. Y al final, cuando uno tiene claro y aprende a ser crítico y a filtrar y a también destrozar y derruir nuestros propios muros de conocimiento que creemos que tenemos ahí tatuados a fuego y que los dejamos destrozar cuando realmente alguien nos convence de lo que nos está exponiendo, pues es lo que queremos transmitir, ¿no? Y es lo que queremos seguir haciendo llegar este año. Es decir, seguimos llevándole a la gente conocimiento científico, conocimiento crítico y mucha diversión, porque al final hemos dicho que esto tiene que ser divertido, tiene que ser dinámico, tiene que ser alegre. Y para eso, pues lo que vamos a hacer va a ser aunar todos los esfuerzos que hemos estado haciendo ahora en esta época oscura y volver a lo que siempre nos ha funcionado bien. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser duplicar lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y que toda la gente que venga en nuestras formaciones pues tenga
el poder de las dos formas, ¿no? De poder dar a la gente a través de las nuevas formaciones, porque ahora, por ejemplo, vamos a sacar una nueva edición del Máster Internacional de Análisis e Intervención en Problemas de Comportamiento, donde el año pasado tuvimos casi 100 personas de 8 o 9 países, pero esta vez lo vamos a hacer llegar no solo a través de las plataformas digital, sino también que vamos a hacerlo a nivel presencial. Y vamos a dar, no el 100%, vamos a dar el 200%. Es decir, vamos a hacer 100% presencial y 100% online. Y que la gente tenga la posibilidad de tener las dos cosas a la vez. Es decir, ya no se te va a dar un curso puramente presencial y después te vayas a tu casa, sino que cuando te vayas a tu casa vas a seguir teniendo esos contenidos dentro de tu perfil de usuario, en la academia, ¿vale? Para que puedas volver a ver si todo lo que habías trabajado a nivel presencial pues se corresponde un poco a lo que creías que habías entendido con lo que se te ha expuesto. Que se te pueda dar un seguimiento continuo, que se te pueda dar unos feedback continuos, que podemos seguir trabajando, aunque no sea en ese momento de manera presencial, hasta la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues vamos a dar lo que hemos hecho siempre, lo que mejor se nos da, es decir, trabajar con la gente, volver a trabajar con la gente, volver a trabajar con los perros, trabajando en el área especializada nuestra, que es la intervención en problemas de comportamiento, y por eso vamos a hacer este máster a partir de abril a septiembre, si no me equivoco, y lo vamos a hacer con ese formato al 200%, es decir, 100% presencial y 100% online, para que tengas esa posibilidad. Que tú puedes hacerlo online, solo online, pues lo haces 100% online. Que tú puedes hacerlo presencial, pues vas a hacerlo presencial y online también, para que tengas esa posibilidad. Entonces, este año queremos regalar el 200%. 2022 nos viene al 200%. Y creo que eso sería un buen eslogan, ¿no? Para esto que hablábamos, ¿no? Sí. Y es un poco lo que vamos a traer, ¿no? El nuevo máster con esta edición al 200%, seguro también volveremos a presentar el FIATE un poco más para adelante, el Congreso, y volveremos a hacer nuevas ediciones de educadores caninos y todo, además, aparte todo lo que tenemos a nivel local, ¿no? Tanto en León con Fran como en Granada con nosotros. Sí, sí, toda la parte también que tienen de esta guardería y de toda la parte que le ofrecen también, ¿no? A los humanos que conviven con perros y que quizás incluso tienen problemas de conducta, ¿no? Que eso viene fortísimo. Ahora de incorporaciones nuevas al equipo de Granada. Fran está preparando unas instalaciones allí brutales, ¿vale? En León. Entonces, bueno, creo que, te digo, este año viene al 200%. Qué bueno, combina con el año eso de 200%. Fran, ¿tú quieres añadir algo? Nada, que es la forma más bonita de decir que uno está de obras, está preparando unas instalaciones brutales. Me ha gustado mucho más el concepto, pero sí, la verdad es que estamos muy, muy contentos con lo que estamos preparando aquí. Que seguimos con el cole, que es un servicio increíble, tanto en Granada como en León. Estamos muy, muy contentos, no solamente con el servicio que damos a las familias, sino con los resultados también a nivel de calidad de vida de los perretes. Y servicio de educación canina, por supuesto, trabajo en problemas de comportamiento. Volvemos a Latinoamérica, no solamente con el máster, sino que volvemos también a Perú y a México de forma presencial con 2 workshops de agresividad. Empezamos fuerte 2022. Vamos a empezar otra vez a movernos, vamos a estar en muchos sitios y nada, deseando que avance un poquito más el año. Muy bien, me encanta y bueno, como siempre agradecerles. Yo voy a cerrar, creo que con una anécdota que va muy bien a todo este tema que hemos hablado y ahora como han cerrado ustedes con todo lo que viene el educador al 200% en 2022. Y es justamente en las fiestas estaba un amigo de nosotros desde la infancia, ¿no? Desde el colegio, que lo conocemos. Yo no voy a decir cuántos años atrás porque ya uno se delata allí, pero estaba aquí con nosotros y yo estaba en la cocina sirviendo algo y escuché que, claro, mi esposo estaba hablándole porque él había recientemente adoptado, entonces estaba hablándole como de los animalitos, de una cantidad de cosas, y él en un momento le dice, oye, pero tú sabes bastante
o sea, cómo has aprendido todo esto que sabes de los animales. Y entonces dice, bueno, porque pues Gaby trabaja con dos grandes que son estos chicos del Educador y pues con el podcast y ya un año, porque esta es nuestra segunda temporada, que eso es importante decirlo, pues ya todo lo que ha aprendido y es él, o sea, que él lo ve, todos nuestros podcasts, todos nuestros episodios y no solamente los ve, realmente los asimila, ¿no? Y me llenó mucho el corazón eso porque dije, oye, y ojalá que los patalovers también que nos ven y nos escuchan sientan toda esa evolución, ¿no? En su conocimiento con respecto al mundo canino, gracias a ustedes. Recuerda decirle que ejercite el pensamiento crítico cuando le digas algo sobre los perros, porque posiblemente se pueda poner en tela de juicio y te pueda llevar la contraria. Y eso será siempre una cosa buena. Sí, así que nada, encantado también de que nuestros oyentes nos hagan preguntas y nos puedan poner en tela de juicio y nos puedan pensar si esto que estamos diciendo tiene sentido para ellos o no tiene sentido. Trayendo un poquito a colación lo que estábamos comentando durante el episodio. Sí, eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Patalovers, por estar allí en otro episodio más. Y será hasta el siguiente. Un abrazo, familia. Chao. Abrazos, besos. Chao. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.